Entonces, agora temos o Otávio Guilherme, que vai falar sobre impact of the Dash Torque on the migration of low mass planet growing by people and creation. Gracias. Pode começar. Bueno, hola, buen día. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de poder dar la charla en este formato virtual, porque bueno, más allá de que tenía algunos compromisos previos que me imposibilitaban viajar al taller, en la situación argentina actual hubiese sido bastante complicado, así que más que agradecido. Y bueno, Irina estuvo hablando sobre experimentos, Rafael sobre teoría, yo voy a hablar un poco sobre simulaciones numéricas que estamos haciendo en un proyecto en colaboración es un proyecto en colaboración argentino, todos argentinos, algunos todavía en casa y otros en Chile y Dinamarca, eh, en donde estamos estudiando el impacto del polvo en la migración de los planetas en formación. Antes de comenzar, me gustaría tomar un minuto en base a la discusión que hubo ayer. Disculpen. Dado que uno de los objetivos siempre del taller es fomentar la colaboración, entonces quería mencionar solamente de que, bueno, yo formo parte del grupo de Astrofísica Planetaria de La Plata, como también mencionó Iri, y que somos un grupo relativamente joven y pequeño, y que desde hace unos años estamos trabajando en el desarrollo de un modelo global de formación planetaria. Así que para aquellos que no nos conocen, siempre estamos abiertos a colaboraciones y sobre todo con colegas de la región. Así que aquellos que estén interesados o pueden pensar de que cosas de formación pueden aportar a sus estudios, nosotros más que interesados. Y yendo a la charla en sí, eh, como sabemos, en el paradigma actual de formación planetaria, en el Core Accretion Model, en el modelo de acreción de núcleo, la formación de los planetas comienza por la acreción de sólidos, ya sean en pebbles o planetesimales. Se empiezan a formar los embriones protoplanetarios. Cuando el envión alcanza más o menos la masa de la Luna, empieza a apretar muy eficientemente, ya sean pebbles o planetesimales. Primero empieza a crecer rápidamente ese núcleo sólido, y a medida que el núcleo sólido crece, va acretando el gas circundante del disco, y cuando la masa de ese núcleo sólido excede cierta masa crítica, la creación de gas se hace muy eficiente y el planeta entra en una etapa de crecimiento runaway, como se le dice, y acreta grandes cantidades de gas en muy poco tiempo y forma planetas tipo Júpiter o Saturno. Y además también sabemos que como los planetas están inmersos en un disco de gas, eh, las interacciones gravitatorias entre el disco de gas y los planetas en formación generan un torque neto sobre el planeta que hace que el mismo cambie su semieje orbital, que es espiral en el disco. Para aquellos planetas de baja masa que no son lo suficientemente masivos para abrir un gap en el disco de gas, la migración se da en el régimen conocido como migración tipo 1, y si el planeta se hace lo suficientemente masivo como para abrir un gap, la migración se da en el régimen de migración tipo 2. Bueno, como decíamos, estas interacciones gravitatorias entre los planetas en formación del disco de gas generan un torque total sobre el planeta, que el torque que el disco de gas genera en general está constituido por dos componentes, la componente del Limland y la componente de corrotación, y en donde la componente del Limland está asociada a la generación de espirales, y estas espirales se llevan momento angular, y el torque de corrotación, como se veía en el video de la derecha, y el torque de corrotación se da por el intercambio de momento angular entre el gas y los planetas en la zona de corrotación del planeta. Y lo importante es que en los discos protoplanetarios típicos, en donde la densidad y la temperatura decae a medida que nosotros nos alejamos de la estrella central, estos torques en general son negativos, lo que implica que los planetas migren hacia la estrella central,
Y esto es un problema en general para los modelos de formación porque las escalas de tiempo de migración suelen ser más cortas que las escalas de formación, entonces básicamente los modelos de formación encuentran que gran parte de los planetas que se forman terminan muy cerca de la estrella central y entonces para poder reproducir las tasas de ocurrencia de planetas en órbitas moderadas o en órbitas lejanas es importante encontrar mecanismos que retrasen esta migración rápida interna que en general tienen los planetas o que puedan hasta incluso revertirla. Eh, para quienes trabajamos en modelos de formación planetaria, incluyendo la migración de los planetas, a partir de simulaciones hidrodinámicas detalladas, uno tiene prescripciones o recetas, digamos, que puede incorporar en los modelos de formación, que estas recetas en general son complejas, pero que básicamente dependen de la termodinámica del disco y de los gradientes locales de la densidad y temperatura, como también de la difusividad térmica del disco y de la luminosidad que el planeta irradia al disco. Pero, digamos, en general, más allá de esta complejidad, somos capaces de poder computar los procesos conjuntos de migración y formación planetaria. Sin embargo, casi todos los trabajos que se han dedicado a estudiar el proceso de migración planetaria en detalle a partir de simulaciones hidrodinámicas y computando el intercambio de momento angular entre el disco de gas y los planetas, se han enfocado en el torque gaseoso, en el torque que el gas genera sobre el planeta. Y básicamente despreciando, perdón, el efecto del polvo. Y esto ha sido así generalmente porque el polvo sabemos que representa solamente un 1% de la masa total del disco, entonces se creía que quizás su efecto era despreciable. Sin embargo, hace poco Pablo y Martín desarrollaron simulaciones hidrodinámicas de multifluido, considerando al polvo como un fluido sin presión, y mostraron que el polvo puede generar un torque no despreciable sobre el planeta, debido a que se generan asimetrías en la región de corrotación del planeta, y este torque puede llegar de una magnitud tan grande como la del torque de gas, a pesar de que el polvo es solamente el 1% de la masa del disco. Bueno, en este sentido, ellos realizaron varios sets de simulaciones, variando la masa del planeta y los tamaños de las partículas o los números de Stokes asociados a la misma. Hay una relación lineal entre los tamaños de las partículas y los números de Stokes. Y a partir de estas simulaciones, ellos derivaron un mapa de migración, que es el que se muestra en esta figura, en donde está la masa del planeta en función del número de Stokes, y en colores se muestra el logaritmo del torque del polvo sobre el torque de gas. Y dado que el torque de gas en este caso es siempre negativo, aquellos colores que son azules está representando que el torque del polvo es mayor al torque de gas, y es un torque positivo, es decir, aquellos colores azules, el torque es positivo y el planeta, un planeta con cierta masa y cierto número de Stokes debería migrar hacia afuera. Entonces el año pasado, para incorporar estos resultados digamos, nuevos en modelos de formación, desarrollamos un modelo bastante simple, en donde tipo un modelo de juguete, un toy model, lo que se llama, en donde computamos cómo es la formación de los planetas, considerando tasas de acreciones constantes, diferentes tasas de acreciones constantes, y número de Stokes o tamaño de partículas también constantes a lo largo del disco. En estas gráficas de acá lo que se ve son los tracks evolutivos de los planetas, esto es en el eje Y masa del planeta, en función de la distancia a la estrella central. Calculamos la formación de planetas a distintas posiciones iniciales. Las líneas punteadas representan los tracks evolutivos en el caso en donde no se considera el torque del polvo, y las líneas sólidas son aquellas simulaciones en donde el torque del polvo está incluido. Como podemos ver, acá lo que se ve es a medida que el planeta crece en masa, porque está acretando material sólido, está migrando hacia la parte interna del disco. En aquellas simulaciones en donde no se tiene en cuenta el torque del polvo, en todos los casos los planetas migran rápidamente hacia la parte interna del disco, y en aquellos casos en donde el torque de polvo
fue incluido, se ve que el efecto es significativo y se logra una migración externa de los planetas al inicio de su formación. En algunos casos esta migración externa es revertida, en otros casos los planetas siguen migrando hacia afuera. Otro efecto importante. Octavio, 5 minutos, ¿tá? Perfecto. Desculpe. Otro efecto importante del torque de polvo es que el mismo escalea linealmente con la relación polvo-gas, con lo que se conoce con la metalicidad del disco o el dust-to-gas ratio, y a medida que el dust-to-gas ratio crece, el torque de polvo es más relevante. Entonces, en aquellas regiones en el disco en donde se podría dar que este cociente entre la masa de polvo y la masa de gas crezca, el efecto, el impacto del torque de polvo es mayor. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, en un trabajo que estamos en preparación, terminando, ojalá pronto a ser enviado a publicar, es incorporar estos torques de polvos, esta nueva componente en el torque total sobre el planeta, en nuestro modelo global de formación planetaria, el cual tiene en cuenta la evolución del polvo, que comienza con polvo de un micrón y va creciendo hasta formar pebbles del tamaño del milímetro o centímetro, dependiendo de la condición del disco. Entonces, queremos estudiar el impacto del torque de polvo en un modelo más detallado de formación. Y lo que les muestro acá son algunos resultados de lo que hemos encontrado hasta ahora. En estos paneles se muestran la evolución, los perfiles radiales de la evolución temporal, algunas de las principales características del disco. El disco, digamos, en la simulación tiene estas características que se ven a la izquierda. En el panel superior izquierdo está la evolución temporal de la densidad superficial de gas. En el panel de abajo la evolución temporal de la densidad superficial de polvo, de los números medios de stock de la distribución de polvo y de el dust-to-gas ratio. Y lo importante acá es que lo que se ve es que en nuestros modelos las partículas de hielo tienen propiedades de coagulación mayores a las que son puramente silicatos. Esta línea acá está representando la posición en donde estaría la línea de hielo que evoluciona en el tiempo también en nuestro modelo. Y esto hace que, como las pebbles ricas en agua alcanzan mayores tamaños y tienen números más altos, tienen un drift radial mayor, muy eficiente, entonces hace que el polvo en la parte externa del disco migre muy eficientemente y rápidamente hacia la parte interna del disco, incrementando el dust-to-gas ratio. Cuando calculamos la formación de los planetas inmersos en nuestro disco de gas, si separamos entre aquellos planetas que comienzan su formación dentro de la línea de hielo y aquellos que comienzan su formación detrás de la línea de hielo, podemos ver que para aquellos planetas que comienzan su formación detrás de la línea de hielo, siempre empezamos la formación del planeta con un embrión de la masa de la Luna, que va creciendo por la creación de sólido y gas, pero vemos que en este caso las líneas rojas son las que no tienen incluido el Dastor y las líneas negras las que tienen incluido el Dastor. Para aquellos planetas que comienzan su formación detrás de la línea de hielo, no hay una diferencia significativa en los tracks evolutivos de los mismos, pero sí encontramos diferencias muy significativas para aquellos planetas que comienzan su formación por dentro de la línea de hielo. Y esto básicamente se debe a el incremento en el dust-to-gas ratio debido a el drift radial del polvo de la parte externa del disco a la parte interna del disco. Esto lleva a que los planetas terminen con masas muy diferentes, sobre todo en aquellos modelos en donde la metalicidad está más cercana a los valores quizás de la metalicidad solar. Y para terminar, también le muestro algunas simulaciones en donde lo que encontramos es que planetas que comienzan su formación por dentro de la línea de hielo, debido al efecto del Dastor, migran hacia afuera, cruzan la línea de hielo, ¿sí? Y son capaces de cambiar su composición química. En la paleta de colores acá lo que se ve es la fracción de agua de estos planetas. Entonces vemos que si los planetas siempre se mantienen dentro de la línea de hielo, van a terminar siendo planetas secos, pero en este caso el planeta que logró cruzar hacia atrás de la línea de hielo
empieza a acretar grandes cantidades de pebbles ricas en agua y termina básicamente como un planeta con grandes cantidades de agua. Entonces, los mensajes o las conclusiones más importantes es que si bien el torque de polvo es usualmente no tenido en cuenta en los modelos de formación, el mismo puede generar una contribución para nada despreciable en el torque total sobre el planeta y sugerimos que aquellos modelos de formación que puedan lo incluyan. Y cuando se incluye el DAS torque en un modelo más detallado de formación planetaria, en el cual también se calcula el crecimiento y la evolución del polvo, lo que estamos encontrando es que el torque que genera el polvo es significativo solamente en aquellos planetas que comienzan su formación por dentro de la línea de hielo. Muchas gracias. Muitas graças. Temos tempo para algumas perguntas. Só um instante. Octavio, gracias por la charla. Ustedes proponen un mecanismo alternativo a, digamos, o sea, ¿qué ventaja tiene esto en relación a otros mecanismos para frenar la migración, como por ejemplo las trampas planetarias, gradientes de densidad que pueden frenar la migración, etcétera? O sea, ¿es un mecanismo alternativo o es complementar? Sí, Adrián, sí, ¿no? Sí. En realidad, para uno poder tener trampas planetarias, tiene que tener de alguna manera alguna estructura en el disco, como por ejemplo algún máximo de presión, algún tipo de subestructura. Si bien hay observaciones de que los discos más masivos o más brillantes presentarían ese tipo de subestructuras que podrían generar trampas planetarias y evitar la migración interna de los planetas. Para la mayor parte de los discos, digamos, esos discos que presentan subestructuras son el 5 o 10%, son, como decía, los más masivos, los más brillantes. El 80% de los discos, que por ejemplo se observan con ALMA, parecen ser discos que no tienen subestructura, discos clásicos, suaves y más bien de tipo compactos. Eh, si ese es el caso y la mayor parte de los discos no presentan estructura, en general los torques que el gas genera sobre los planetas, siempre uno tiene que la migración del planeta es hacia adentro. Y hasta el momento, lo que se conoce, los dos posibles mecanismos que se conocen que podrían revertir esa migración interna son o bien los torques térmicos, que nosotros estuvimos trabajando en eso hace unos años también, eh, y ahora esta nueva contribución que podría generar estas asimetrías que genera el polvo en la región de conrotación del planeta. Después, al menos yo no conozco otro mecanismo que podrían ralentizar esta rápida migración interna que en general encuentran las simulaciones hidrodinámicas detalladas. Octavio, Matías Serioni te habla. Muchas gracias por la charla, muy linda. Te quería preguntar sobre el torque ejercido por el polvo. No entendí bien cómo es que lo ejerce. ¿Sería una analogía al de Lindblad y corrotación, pero en estructuras de polvo? ¿Se puede eso o cómo es? Sí, perdón, me fui un poco rápido. El torque de polvo es un torque asociado a la región de corrotación y se da a una asimetría que se genera en la distribución de polvo en esta región de corrotación del planeta. Se puede ver de que se genera una región de sobredensidad de polvo por delante de la órbita del planeta y una región eh, sí, de densidad baja por detrás de la órbita, en realidad es la región de corrotación, ¿no? En la dirección en la que está orbitando el planeta. Claro. Estaría más asociado a algo más parecido a los torques clásicos de corrotación del gas, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo porque se genera más debido a una asimetría en la distribución del polvo. Claro, ok. Y te hago un follow-up si se puede.
O sea, creo que este trabajo también resalta la importancia del número de Stokes, ¿no? Del disco y cómo eso afecta la evolución de los planetas. ¿Hay alguna forma de estimar el número de Stokes reales en discos? Estimar números a partir de qué, a partir de observaciones o a partir de simulaciones. Buena pregunta, no sé. Sí. Mira, nosotros incorporamos un modelo bastante detallado de la evolución del polvo, digamos, empezamos con inicialmente todo polvo de 1 micrón y el polvo va coagulando, creciendo hasta un tamaño máximo dado por la fragmentación o el radial drift del mismo. Si uno de alguna manera confía en estos modelos de crecimiento de polvo, estos son los tamaños, los números Stokes típicos que uno encuentra. Se asume de que las partículas ricas en hielo tienen propiedades de coagulación más grandes que las de puramente silicatos. Números Stokes del orden entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 en la parte externa del disco, y 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 en la parte interna del disco. Y sobre todo estos números Stokes detrás de la línea de hielo están en bastante concordancia con algunos modelos para reproducir las observaciones de ALMA de este programa DSHARP. Hay algunos trabajos de DSHARP que para poder reproducir los anillos que se observan necesitan polvo de cierto tamaño que tiene asociado un número de Stokes del orden de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Temos uma pergunta aqui pelo Zoom. A pergunta é do Mário Cerquia, né? Octávio, muitas graças por la charla, muito interessante. 2 perguntinhas. Com esses modelos, se podem estudar a formação de 2 ou mais planetas? Se pode escalar, estender o modelo para estudar a formação das lunas em CPD? Sí, a ambas. Nosotros podemos computar la evolución de varios planetas en simultáneo en el disco. Lo que no hemos incluido todavía en el modelo son las interacciones gravitatorias entre ellos. Es decir, quizás nuestros resultados no sean los más realistas si esos planetas que están creciendo simultáneamente se acercan mucho entre sí y empiezan a tener interacciones gravitatorias o posibles capturas en resonancia. Eso todavía es algo que no podemos estudiar, lo tenemos como un proyecto a incorporar en algún momento. Tenemos una limitancia muy grande computacionalmente en ese punto de vista porque es costoso. Y respecto a calcular formación de lunas, sí. De hecho, yo hace unos años estaba trabajando en adaptar este modelo de formación a la formación de lunas. Es básicamente escalearlo, por así decirlo, con algunas complejidades, pero es básicamente escalearlo. Y nada, estamos esperando a ver si algún estudiante de doctorado se anima a llevarlo adelante, básicamente. Bueno, eu acho que estamos... Não temos mais perguntas, então, muitas graças, Octávio, vamos agradecer. No, muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente.